¿Sabían ustedes que de acuerdo a datos de la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo por año ocurren 374 millones de accidentes de trabajo no mortales y que de ese total 2.78 millones son accidentes mortales? Es decir, que el trabajador ha fallecido ya sea por un accidente de trabajo o por una enfermedad laboral. Muy buen día para todos. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema súper importante. Este tema va a permitir que ustedes como trabajadores sepan cómo identificar los peligros al momento de realizar sus actividades. ¿Cuál va a ser el objetivo de nuestra capacitación? El objetivo de nuestra capacitación va a ser compartir con ustedes conceptos básicos para que sepan identificar peligros y evaluar riesgos, lo cual va a permitir controlar o reducir la posibilidad de que ustedes sufran accidentes de trabajo o enfermedades de origen laboral. Para iniciar con esta capacitación es muy importante conocer el concepto de peligro. El peligro es toda fuente, situación o acto que puede generar daño. ¿A quién? A las personas, a los equipos, a las instalaciones o al ambiente. También es muy importante conocer la palabra o la definición de riesgo. El riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice debido a su exposición, generando consecuencias o pérdidas en los trabajadores, en equipos, en instalaciones, en materiales o en el ambiente. Los peligros tienen una clasificación. ¿Cómo se clasifican los peligros? Se clasifican en peligros biológicos, físicos, químicos, biomecánicos, psicosociales, condiciones de seguridad y naturales. Ahora vamos a proceder a explicar cada uno de ellos. ¿Qué son los peligros biológicos? Los peligros biológicos son aquellos que pueden generar la posibilidad de que un trabajador sufra un daño como consecuencia de la exposición o contacto con agentes biológicos durante la realización de su actividad laboral. Nosotros tenemos que los peligros biológicos se pueden transmitir a través de diferentes medios, como por ejemplo el agua, el aire, el suelo, animales, materias primas o pacientes. Por ejemplo, en estos momentos tenemos la contingencia del COVID-19, el cual es un virus, por lo tal es un peligro biológico. Ahora vamos a explicar la definición de los peligros físicos. Los peligros físicos son todas aquellas condiciones ambientales que pueden provocar efectos adversos en la salud del trabajador. Por ejemplo, la iluminación hace parte del ambiente de trabajo, el ruido, las vibraciones, por ejemplo, utilizar elementos como pulidoras, como taladros, entre otros. Las radiaciones, por ejemplo, la radiación solar, la radiación de equipos como equipos de soldadura o equipos de rayos X. Y también tenemos la exposición a temperaturas extremas, por ejemplo, el frío o el calor. Esos son los peligros físicos. Ahora procederemos a explicar lo que son los peligros químicos. Los peligros químicos son todas aquellas sustancias orgánicas o inorgánicas de procedencia, ya sea natural o sintética, en su estado, ya sea sólido, líquido, gaseoso o vapor, que puede dañar directa o indirectamente a los trabajadores, bienes o al ambiente. Los productos químicos, ustedes saben que pueden ingresar a nuestro cuerpo de diferentes maneras, como por ejemplo la inhalación, la ingesta o por un derrame. Entonces es muy importante identificar aquellos productos químicos que pueden hacernos daño. Los peligros biomecánicos son aquellos que se originan cuando el trabajador interactúa con su puesto de trabajo o cuando se realizan actividades que implican realizar movimientos, adoptar posturas o acciones que pueden producir daños a su salud,
a la salud del trabajador, específicamente desde la parte osteomuscular. ¿Qué quiere decir esto? Ya sea desde sus músculos, tejidos o huesos. Por eso se denomina biomecánico y anteriormente se denominaba peligro ergonómico. Aquí podemos ver una ilustración de algunas de los peligros biomecánicos. Por ejemplo, la manipulación manual de cargas. Cuando levantamos algún objeto, tenemos también posturas prolongadas, ya sean bípedas, que es estar de pie durante mucho tiempo, o postura sedente, que es decir, si yo estoy en mi puesto de trabajo sentado durante prácticamente toda la jornada laboral. Tenemos otra que es la postura forzada o postura incómoda, es decir, la adopción de posiciones que no son naturales para realizar ciertas actividades que pueden generar lesiones en el trabajador. Otro tipo de peligro biomecánico es los movimientos repetitivos, ya sea de miembros superiores o de miembros inferiores. Por ejemplo, en este caso ponemos el ejemplo de la digitación, en el caso de personas que deban utilizar su computador durante mucho tiempo y deban realizar labores de digitación o uso del mouse durante gran parte de la jornada laboral. Ahora vamos a ver los peligros psicosociales. Los peligros psicosociales son todas aquellas situaciones, ya sean intra o extralaborales, que pueden producir en un trabajador tensiones emocionales repetitivas y prolongadas que pueden desencadenar o producir en el trabajador algo que denominamos el estrés ocupacional, el cual es considerado una enfermedad laboral para que lo tengan presente. Los peligros de condiciones de seguridad. Estos son muy importantes porque son generalmente los que generan accidentes de trabajo u otro tipo de pérdidas, tales como daños a la propiedad, materiales o equipos o ambiente. Tenemos el peligro mecánico, es el que se produce por el uso de equipos o herramientas. Tenemos el peligro eléctrico, que se produce por el contacto, ya sea directo o indirecto, con instalaciones eléctricas de alta, media o baja tensión. Tenemos los peligros locativos. Locativos quiere decir infraestructura, pisos, ventanas, paredes, almacenamiento, todo lo que tiene que ver con la parte locativa. La señalización hace parte del peligro locativo. Está el peligro tecnológico. El peligro tecnológico es a través del cual se pueden producir ya sean explosiones o incendios, ya sea por almacenamiento de productos inflamables u operaciones que generen chispa y que puedan producir incendios. Otro peligro muy conocido y que está muy bien legislado es el trabajo en alturas, que son todas aquellas actividades que se realizan a 1.5 metros o más sobre un nivel inferior. También tenemos dentro de esta clasificación los accidentes de tránsito. Si alguno de ustedes realiza conducción de vehículo para realizar actividades, entonces si sufres un accidente de tránsito, es considerado un accidente de trabajo porque dentro de tus funciones para poder desarrollar el objeto social de tu empresa, debes desplazarte en tu vehículo a diferentes ubicaciones. Entonces si ocurren accidentes de tránsito, son considerados accidentes de trabajo. Por último tenemos el peligro público. ¿Qué es el peligro público? Es todo aquel que es ocasionado por la sociedad. Y, por ejemplo, cuando sufre robos, atracos o atentados, ya sean cometidos por la delincuencia común o la delincuencia organizada. De modo que estos son los peligros que hacen parte de las condiciones de seguridad. Por último, tenemos los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales son situaciones que son generadas por episodios naturales, como su nombre lo indica, que pueden producir daños o desastres. Por ejemplo,
pueden ocurrir sismos, vendavales, terremotos, inundaciones, derrumbes y lluvias que pueden afectar la infraestructura o que pueden afectar a las personas produciendo daños y lesiones. Teniendo en cuenta, estos son todos la clasificación de los peligros. Ahora voy a pasar a explicarles las medidas de jerarquización para el control de los riesgos. Existen 5 medidas de jerarquización para el control de los riesgos. ¿Cuáles son? La eliminación quiere decir que yo elimino totalmente el riesgo. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que ustedes están trabajando en alturas utilizando escaleras o andamios, pero la empresa hace una inversión y compra un manlift o un elevador, de modo que he eliminado el riesgo de trabajar con andamios o con escaleras, que incrementa la probabilidad de que las personas se caigan. Tenemos el tema de la sustitución. La sustitución es reemplazar algún objeto, material o herramienta por otro que garantice la seguridad de las operaciones. Por ejemplo, si yo estoy utilizando un producto químico que es cancerígeno, lo sustituyo por un producto químico que es amigable con el medio ambiente y que no es contaminante o que no produce el cáncer, para que los trabajadores puedan manipularlo. Tenemos los controles de ingeniería, que son inversiones que se realizan para lograr controlar los riesgos de manera efectiva. Tenemos los controles administrativos. ¿Cuáles son los controles administrativos? Por ejemplo, sistemas de permisos de trabajo, elaboración de procedimientos, capacitación del personal, formación especializada, todo lo que tiene que ver con señalización y demarcación de áreas de trabajo, todo eso se denomina controles administrativos. Y por último, tenemos los elementos de protección personal. Los elementos de protección personal no impiden que ocurran accidentes, pero lo que hacen es minimizar el impacto en el caso de que ocurra un evento. De modo que estas son las 5 medidas de jerarquización para el control de los riesgos. Para finalizar, quiero compartir con ustedes esta frase que me parece muy importante: más vale prevenir que lamentar. De modo que, como lo vimos anteriormente y como lo expliqué anteriormente, es de vital importancia identificar los peligros, porque si logramos identificar los peligros, vamos a establecer medidas de control que van a prevenir accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esta información sea de mucha utilidad para todos ustedes y nos vemos en la próxima capacitación.